¿Alguna vez te has dado cuenta de cómo el éxito puede ser el mayor detonante de odio dentro de tu propia casa? Es curioso, cuando estás en el suelo, todos te abrazan. Pero basta con levantarte para que los abrazos se conviertan en preguntas y las preguntas en acusaciones. Eso fue exactamente lo que me pasó. En medio de una cena de Navidad, entre risas falsas y recuerdos viejos, mi hermana descubrió algo que ninguém me esperaba, que aquel hijo invisible había construido un imperio silencioso de 15 millones. Lo que debería haber sido motivo de orgullo se convirtió en una guerra fría. Mi familia, que un día me llamó terco, ahora me llamaba egoísta. Nadie vio el trabajo duro, las noches sin dormir, ni la superación financiera nacida del dolor y de una infancia desigual. Solo vieron el dinero, y con él llegó el juicio. Fue entonces cuando entendí una de las verdades más duras de la vida: el éxito no aleja a las personas, revela quién realmente estaba cerca por amor y quién estaba solo por conveniencia. Pero antes de ese día hubo un largo camino de injusticia familiar, favoritismo y un silencio que casi me destruyó. Una historia real, hecha de dolor, reconstrucción personal y un aprendizaje que pocos tienen el valor de enfrentar. A veces, es necesario perder el amor de muchos para encontrar el respeto por uno mismo. Y es ahí donde la verdadera historia comienza. Desde pequeño, él aprendió lo que era una infancia desigual sin que nadie tuviera que explicárselo. Mientras mi hermana descubrían el brillo de las fiestas con pastel caro y vestido nuevo, el hijo invisible recibía felicitaciones en casa, con refresco dividido y una sonrisa ensayada. Mi familia llamaba a eso justicia emocional, pero, en el fondo, era la primera señal de favoritismo familiar. La historia real de un niño que creció creyendo que el amor tenía precio, y que el suyo siempre estaba en liquidación. Él recordaba el olor del pastel sencillo, la mirada de su madre diciéndole: ella es niña, necesita sentirse especial. Eso dolía más que cualquier regaño. Era como ver su propia exclusión envuelta en papel de regalo. Con el tiempo, aprendió a sonreír y a tragarse la sensación de injusticia familiar. El hermano rechazado se convertía en el alumno ejemplar, el niño que no daba problemas. Y sin darse cuenta, ahí empezaba su reconstrucción personal, la semilla de una historia de superación que nadie imaginaba. Mientras los demás recibían aplausos, él coleccionaba silencios. Pero había una fuerza discreta creciendo dentro de él, una mezcla de resentimiento y redención que más tarde se convertiría en trabajo duro, independencia emocional y conquistas sin ayuda de nadie. No lo sabía, pero cada ausencia estaba moldeando un futuro de superación financiera y éxito profesional. Y fue en ese terreno desigual donde aprendió a sostenerse, sin saber que la mayor prueba aún estaba por venir. En la adolescencia, el peso de la comparación entre hermanos se volvió rutina. Él empezó a trabajar temprano, juntando monedas para comprar sus propios tenis, mientras mi hermana disfrutaba de mesada, viajes y ropa nueva. Mi familia decía que las mujeres son más vulnerables, como si la infancia desigual hubiera evolucionado a una nueva forma de injusticia familiar. El hijo invisible ya no pedía nada, aprendió a arreglárselas, aunque eso le costara noches sin dormir y el silencio de un afecto que nunca llegaba. Cada vez que regresaba cansado de un trabajo temporal, veía a su hermana preparándose para otra fiesta. El favoritismo familiar se disfrazaba de cuidado, y lo que para ella era protección, para él sonaba a abandono. Sentía que el amor tenía reglas, que el merecimiento venía con el género. Mientras ella recibía el mundo en el regazo, él cargaba el peso de ser el fuerte, el que no necesitaba nada. Y en el fondo entendía que el trabajo duro era el único camino para conquistar respeto, ya que el cariño, en esa casa, era un artículo de lujo. Mientras ella aprendía a pedir, yo aprendía a sobrevivir. Esa frase lo acompañó como una oración silenciosa. Sin quererlo, se convertía en el propio cimiento de su futura reconstrucción personal, fortaleciendo la idea de que los padres sí tienen un hijo favorito y que eso no era culpa suya, sino parte de un conflicto familiar que nadie quería admitir. Aún así, dentro de él ardía una chispa, el deseo de demostrar, algún día, que la superación financiera podía nacer del dolor. Y ese día empezaría a tomar forma muy pronto. Cuando llegó el momento de elegir el futuro, el peso de la infancia desigual y del favoritismo familiar se volvió imposible de ignorar.
Mi hermana descubrió que podía elegir cualquier carrera, moda, por supuesto, con todo pagado por mis padres. Mientras tanto, el hijo invisible, el que trabajaba desde niño, escuchó: intenta la universidad pública, tú eres inteligente. Sin curso preparatorio, sin apoyo, solo con fe en sí mismo y un cuaderno viejo lleno de anotaciones. Pasó en ingeniería, pero el vacío del felicidades que nunca llegó dolió más que cualquier examen difícil. Fue entonces cuando hizo una promesa silenciosa: nunca más depender de nadie. Guardaba cada centavo, aunque fuera el cambio del almuerzo, imaginando el día en que no tendría que justificar su propio valor. Esa decisión, nacida de un conflicto familiar y de una profunda injusticia, plantó la semilla de su superación financiera y de su independencia emocional. Mientras muchos buscaban comodidad, él eligió disciplina. Y es curioso cómo, a veces, el camino del dolor lleva directo a la reconstrucción personal. Sus padres lo llamaban orgullo, pero él sabía la verdad: era supervivencia. Era la historia real de un joven que convertía la falta de oportunidades en combustible. Cada noche estudiando se convertía en ladrillo de su ascenso silencioso, el cimiento de una conquista lograda sin ayuda. Y mientras su hermana desfilaba con bolsos caros, él aprendía a cargar su propio nombre con dignidad. Pero no imaginaba que el primer escalón del éxito vendría cubierto de polvo, y que el sonido de las mezcladoras sería la banda sonora de su próxima batalla. Los primeros años de trabajo fueron el campo de guerra donde el hijo invisible empezó a demostrar, en la práctica, que el trabajo duro también es una forma de fe. Como practicante, comiendo comida fría y durmiendo 4 horas por noche, veía cómo sus compañeros renunciaban mientras él seguía firme. Mi familia lo llamaba orgulloso por no pedir ayuda, pero nadie veía que aquel silencio era el escudo de quien aprendió temprano a no ser prioridad. La historia real de un joven que cambiaba comodidad por propósito, y cada sacrificio se volvía parte de su propia reconstrucción personal. Mientras tanto, mi hermana descubría el confort de recibir un coche como regalo. El contraste era brutal: ella aceleraba hacia la facilidad y él seguía a pie, entre autobuses y sueños arrugados dentro de la mochila. Sin embargo, en cada paso cansado había un pedazo de su independencia emocional. Anotaba todo en una libretita: gastos, metas, promesas. Un día voy a comprar el mío, con el dinero de mi esfuerzo. Aquello no era solo un deseo, era el manifiesto silencioso de alguien cansado de la injusticia familiar. Su vida parecía un sitio de construcción, y él mismo era el ingeniero y el ayudante. Cada noche mal dormida era un ladrillo más en la construcción de algo grande. Y sin darse cuenta, estaba pavimentando el camino de la superación financiera, aprendiendo que el éxito profesional no nace del privilegio, sino de la constancia. Esta historia de superación no tenía público ni aplausos, solo el sonido del despertador a las 5 de la mañana. Pero, en medio del cansancio, una oportunidad empezaba a surgir, como una grieta por donde entra la luz. Fue entre hojas de cálculo y concreto que descubrió un nuevo universo, el de la construcción. El mismo joven que antes barría el piso de las obras ahora observaba cada detalle con la curiosidad de quien presiente un propósito. Aprendió sobre costos, ganancias y el poder de emprender con estrategia y paciencia. Con el tiempo, decidió invertir, compró el 10% de una pequeña empresa, algo que muchos llamaron una locura. Pero el hijo invisible, forjado en la infancia desigual, sabía que el riesgo era el idioma de quienes buscan la superación financiera. 3 años después, lo imposible ocurrió. Aquellos 100,000 pesos ganados con sudor se convirtieron en un patrimonio de 15 millones, fruto del trabajo duro, visión y fe silenciosa. Mientras mi hermana enfrentaba el fracaso de la tienda que abrió con el dinero de mis padres, él extendía la mano, ayudando sin hacer ruido. No le contó nada a la familia, no por orgullo, sino porque a veces la victoria necesita silencio para madurar. La historia real del hombre que construyó alas con clavos y cinta aislante, como le gustaba decir. Ese fue el giro. El momento en que el hermano rechazado se convirtió en símbolo de ascenso silencioso, de conquista sin ayuda, y aún así conservó el corazón intacto. Podría haberse vengado, pero eligió el perdón silencioso, ese que nace de quien encontró paz interior incluso entre recuerdos de injusticia familiar. Él no lo sabía,
pero el mundo estaba a punto de descubrir en quién se había convertido, y el escenario sería una simple cena de Navidad, donde la verdad tendría el sabor agridulce de la revelación. Era solo una cena de Navidad, de esas llenas de risas ensayadas y recuerdos repetidos. Llegó discreto, con regalos sencillos y la misma mirada serena de siempre. Mientras todos presumían conquistas, el hijo invisible solo observaba. Pero bastó que el padre comentara sobre el carro nuevo para que la calma se desmoronara. «¿Desde cuando tienes dinero para eso?», disparó mi hermana, con ese tono entre curiosidad y veneno. Y fue ahí, entre copas y puñaladas disfrazadas, que la verdad salió a la luz: el patrimonio de 15 millones. El silencio que se instaló fue pesado, casi sólido. El mismo favoritismo familiar que antes lo reducía ahora se convertía en pelea por dinero. Mi familia lo miraba como si la prosperidad fuera un crimen. Mi hermana lo acusaba de egoísta, diciendo que debía compartir, ya que no tenía hijos ni esposa. Mi padre, en un acto que le dolió más que cualquier palabra, estuvo de acuerdo. Y en ese instante, el hombre que siempre buscó reconstrucción personal entendió que el éxito no cura el conflicto familiar, solo lo expone. En aquella mesa, el pavo era el mismo, pero él era el plato principal. La historia real de un hermano rechazado convertido en blanco de injusticia familiar. Aún así, él no reaccionó. Sonrió con la serenidad de quien comprende que la superación financiera no significa victoria emocional. La familia tóxica ahora tenía una nueva narrativa para su resentimiento, y entre líneas nacía el preludio de algo inevitable: el enfrentamiento directo, el espejo donde viejas heridas serían finalmente reveladas. La chispa encendió cuando el silencio pesaba más que el aire. Él miró a su hermana y, por primera vez, no contuvo lo que había guardado toda la vida. Recordó las fiestas desiguales, la infancia desigual, las veces en que escuchó: «Tú eres fuerte, no necesitas». Las palabras salían como piedras, pero no para herir, sino para liberar. Mientras tú recibías regalos, yo recibía lecciones. Y aún así, nunca me quejé. La mesa se volvió tribunal y el conflicto familiar por fin tuvo voz. La hermana intentó defenderse, diciendo que él siempre había sido frío, distante. Él respiró hondo y respondió: «Distante, porque nadie me esperó cerca». Aquella frase cortó el aire como navaja. Mi padre bajó la mirada, mi familia quedó muda. Era el eco de décadas de favoritismo familiar, de heridas heredadas y nunca tratadas. El hijo invisible finalmente se mostraba, no para ganar, sino para ser visto. Ahí, entre copas y lágrimas, la cena se transformaba en espejo. Salió sin gritos, sin portazos. Solo el sonido de los cubiertos quedó atrás, tintineando como recuerdo de lo que se rompió. En el camino de regreso, sentía el corazón ligero, como si cada palabra hubiera limpiado el peso de toda una vida. Era el inicio de una nueva fase, el momento en que la reconstrucción personal nace del dolor. Pero no sabía que el silencio, una vez más, volvería a ser su único refugio, y los mensajes que llegarían después, otra prueba para su independencia emocional. Aquella noche, el celular se convirtió en tribunal. Cada notificación era una sentencia: egoísta, sin corazón, destruiste a la familia. Las leyó todas, una por una, hasta que el pecho empezó a arder. Después, simplemente bloqueó a todos. El hijo invisible, ahora llamado frío, sabía que el precio de la paz interior a veces es el silencio. Mi familia, que un día lo ignoró, ahora lo condenaba por haberse convertido en lo que siempre quiso ser: independiente. Era el eco cruel de la familia tóxica, esa que se ofende cuando aprendes a poner límites. Se acostó sin hambre, mirando el techo, recordando a mi hermana y la cena de Navidad que terminó en cuchilladas emocionales. La culpa llegaba, insistente, susurrando que tal vez se había pasado. Pero enseguida aparecía la claridad. No fue egoísmo, fue autopreservación. Esa frase se volvió mantra. En el fondo entendía: la reconstrucción personal no sucede sin dolor. Llorar, ahí, no era debilidad, era el rito de quien finalmente comprende lo que significa aprender a decir no. La familia no es una cadena, es un lazo. Y cuando el lazo ahoga, uno necesita cortarlo para poder respirar.
Repetía esa analogía en voz baja, como si intentara convencerse de que alejarse era necesario. En ese momento, entendió que el perdón familiar no significa convivencia, sino liberación. Y fue esa comprensión la que, días después, lo haría contestar el teléfono nuevamente, una llamada inesperada de alguien a quien el tiempo y la rabia casi habían llevado para siempre, su padre. El teléfono sonó de madrugada. Del otro lado, la voz temblorosa de su madre: tu papá tuvo un infarto. No dudó ni un segundo. Corrió al hospital, el corazón acelerado como en las viejas vísperas de examen. Ahí estaba el hombre que, durante toda una infancia desigual, parecía incapaz de ver a su propio hijo. Y aún así, él pagó todo: estudios, cuarto, tratamiento. No por obligación, sino porque el hijo invisible ya había aprendido que el perdón familiar no es olvidar, es decidir no repetir el dolor. Días después, el padre pidió estar a solas con él. La voz, antes firme, ahora sonaba rota: me equivoqué. Siempre fuiste el más fuerte. Estoy orgulloso de ti. Palabras simples, pero tan pesadas como años de silencio. Ahí, en aquel cuarto, el conflicto familiar encontró su primer respiro. El hijo que había buscado reconstrucción personal en medio del rechazo ahora veía a un hombre viejo sin orgullo, arrepentido. Y por primera vez, sintió que toda su historia de superación tenía sentido. Pero no todo sana al mismo ritmo. Mi hermana, al enterarse del encuentro, llegó fría, con la mirada endurecida por los celos. Claro, ahora él es el favorito, dijo con el mismo tono que el tiempo nunca logró suavizar. Él sonrió y respondió: yo nunca quise ser el favorito. Solo quería ser visto. Esa frase quedó suspendida en el aire, como un espejo roto reflejando dos infancias distintas. Y sin saberlo, ese sería el último momento antes del desfecho, el punto donde la vida decidiría quién realmente había aprendido sobre amor, pérdida y reconstrucción de lazos. Meses después, lo inevitable ocurrió. Su padre partió en silencio, dejando atrás el peso de los arrepentimientos y un testamento con la herencia dividida por igual entre los dos hijos. Cuando el abogado leyó el documento, mi hermana explotó. Dijo que él había manipulado al papá, que la pelea por dinero era, en el fondo, culpa suya. El hijo invisible, que ya había enfrentado a la familia tóxica y al favoritismo familiar, simplemente respiró hondo. Ya no había nada que demostrar. El verdadero legado estaba dentro de él: paz interior, serenidad y reconstrucción personal. No peleó por nada. Dejó que las palabras de ella se disolvieran en el aire, como polvo después de una demolición. Mi familia, dividida entre culpa y orgullo, observaba en silencio mientras él se despedía de todo, de la casa, de las pertenencias y de los fantasmas. El hombre que vino de una infancia desigual y venció gracias a la superación financiera ahora entendía lo que su padre solo descubrió al final: el dinero no cambia quién eres, solo revela quién siempre fuiste. Hoy vive en paz. Cuida de su madre con ternura, ayuda discretamente a quien necesita y rara vez habla del pasado. A veces piensa en su hermana, se pregunta si algún día entenderá que el perdón familiar no es compartir una herencia, sino reconstruir los puentes internos. Y cuando mira hacia atrás, comprende que su historia real trata de éxito profesional, sí, pero sobre todo de resentimiento y redención, de aprender a decir que no, y de transformar dolor en madurez. El niño olvidado encontró descanso, y con él, el verdadero sentido de libertad. Y entonces, después de todo esto, ¿qué harías tú si estuvieras en mi lugar? ¿Compartirías el fruto de una vida entera de trabajo duro con quienes siempre dudaron de ti? ¿O elegirías la paz interior, aunque eso significara ser visto como el villano de tu propia familia? A veces, amar también es aprender a poner límites y entender que el perdón familiar no es dar la razón, sino poner fin a aquello que te hirió. La historia real de este hijo invisible demuestra que la herencia más valiosa no siempre es el dinero. A veces, es el poder de decir no sin culpa, de buscar reconstrucción personal e independencia emocional sin necesitar la aprobación de nadie. El éxito no es el punto final, es el espejo donde cada uno revela quién realmente es. ¿Y tú, qué despertó esta historia en ti? ¿Has vivido algo parecido, favoritismo familiar, injusticia o una pelea por dinero?
Cuéntamelo en los comentarios, quiero escuchar tu voz. Y si esta historia tocó algo dentro de ti, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Porque aquí, cada nueva historia es una oportunidad para entenderte, sanarte y, quizás, reescribir tu propia vida.